Buenas tardes, amados hermanos. Es un placer poderme conectar con ustedes a través del canal de YouTube Ministerio Grace Wall América Latina. Y amados hermanos, les envío bendiciones para todos hasta que sobreabunden. Soy Rocío García Hernández de Quevedo y doy gracias, amados hermanos, a nuestro Dios por permitirme poder expresar su palabra, tomando en cuenta que ya no soy yo, sino Cristo a través de mí, el que me da en esta tarde palabra de edificación y bendición para todos nosotros. Y amados hermanos, antes de iniciar la enseñanza del día de hoy, yo les quiero pedir que nos unamos en oración y ruego por Beirut, quien el día de ayer sufrió una explosión, amados hermanos, donde hubo aproximadamente 4,000 heridos y 100 muertos y 300,000 personas sin hogar en este momento, amados hermanos. Les quiero recordar que Beirut es la capital del Líbano y que en Beirut hay una división de las gentes de Beirut Oriental, que son cristianos, y las gentes que viven en Beirut Occidental, que son musulmanes, amados hermanos. Y ocurrió una desgracia: 2,700 toneladas de nitrato de amonio que estaban almacenadas desde 2013 sin las medidas de seguridad, porque son productos que se utilizan como fertilizantes y como explosivos para la minería y la construcción. Y hoy pues está esa ciudad devastada, amados hermanos. Así es que yo les pido que nos unamos en oración y ruego por Beirut. Y bueno, amados hermanos, siguiendo las enseñanzas de nuestro Dios, que es estar unánimes en oración y ruego con todas las gentes necesitadas. Y en este caso, pues Beirut está en esa necesidad. Y sabemos que Dios está teniendo cuidado de ellos y que está teniendo misericordia de todo esto que está pasando en Beirut, amados hermanos. Y el día de hoy la charla es acerca de la vida de Juan el Bautista y lo que nos enseña a través de su caminar en la vida en Cristo. Y hablar de Juan el Bautista, amados hermanos, implica recordar que él bautizó personas, pero además que tuvo una gran devoción y entrega a Jesucristo y al reino de Dios. Quiero recordarles, amados hermanos, que la voz de Juan clamaba en el desierto mientras hablaba de la venida del Mesías a un pueblo que necesitaba la venida de un Salvador. Y recordemos lo que nos dice Juan en Juan 1:23, versión Reina Valera 1960, amados hermanos. ¿Y qué decía Juan? Yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Recordemos, amados hermanos, que proclamaba la venida de Jesús a un pueblo que estaba necesitado de un Salvador y que él fue el iniciador evangelista moderno, pues daba buenas nuevas de Jesucristo
y no se avergonzaba, amados hermanos. Estaba lleno de la fe de Cristo en él. ¿Y saben por qué? Porque él va a ser el que va a traer esa esperanza de la venida de Jesucristo. ¿Y por qué? Porque Jesucristo estaba en él, amados hermanos. Jesucristo estaba en él. Y hoy, amados hermanos, también nosotros tenemos la certeza de que Jesucristo está en cada uno de nosotros. Y amados hermanos, Juan el Bautista estaba también convencido de que vendría quien salvaría a la humanidad. Y amados hermanos, Juan el Bautista llevaba esas buenas nuevas de Jesús a los congéneres de aquella época, sin avergonzarse y lleno de Cristo en él para poderlo expresar a los demás. Y amados hermanos, les recuerdo en esta tarde que a Juan se le conocía como el Bautista y que la venida de Juan se anunció 700 años antes por otros profetas. Y esto nos lo dice Isaías capítulo 40, versículo del 3 al 5. Dice: voz que clama en el desierto, preparad camino al Señor, enderezan calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle será alzado, y bajo los montes y collado, y lo torcido se endereza, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria del Señor, y toda carne juntamente la verdad, porque la boca del Señor ha hablado. Y aquí, amados hermanos, nos relata que Dios tenía planeado para Juan todo esto, porque lo había escogido como su embajador para anunciar la venida de Jesús. Y quiero recordarles que Juan era familiar de Jesús, amados hermanos. Y los invito a que vayamos a Mateo, capítulo 3, versículo del 5 al 6, que nos dice: la gente que salió a él de Jerusalén y toda Judea y toda la región del Jordán, confesando sus pecados, eran bautizados por él en el río Jordán. Y salía en Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados para ser bautizados por Juan. Amados hermanos, era necesario confesar los pecados, reconocer esos pecados y arrepentirse, amados hermanos. Esa era una buena manera de estar preparados para la venida del Salvador. El arrepentimiento y el bautismo de Juan hablaba de lo que hoy también se necesita, el arrepentimiento. Y es conveniente también, amados hermanos, por convicción, ser bautizados. Juan fue una persona valiente, amados hermanos. A pesar de que había mucha gente que se oponía en aquella época a la manera de pensar de Juan con respecto a la venida del Salvador, a él eso no lo atemorizó. Y Juan es un buen ejemplo para nosotros, porque sabemos que actualmente hay gente que se opone a la creencia de Jesús. Hay gente que lo niega, amados hermanos. Y sabemos que Dios
todo lo ha permitido. Nos ha dado ese libre albedrío para decidir nosotros. Y nos ha llamado a arrepentimiento y a conversión y a bautizo, igual que lo hizo a través de Juan. Y ya es una decisión de nosotros, de decidir qué hacer con respecto a que Cristo viva en nosotros y a través de nosotros, amados hermanos. Lo importante hoy, amados hermanos, no es que nos preocupemos por llevar ese mensaje, esa buena nueva, ni que nos ocupemos en ello, sino que descansemos en Cristo y que sea Jesús el que vive en nosotros y a través de nosotros, y que sea Él a través de nosotros quien lleve esas buenas nuevas, no con nuestras fuerzas, sino con sus fuerzas de Cristo a través de nosotros. Abandonémonos entonces, amados hermanos, en Él, como lo hizo Juan al confiar fielmente en lo que Él había venido a hacer a este mundo. Y amados hermanos, podemos ver en Mateo capítulo 14, versículo 5, la opinión de que Juan el Bautista era un profeta de Dios. Y a lo mejor algunas personas, amados hermanos, pudieron pensar que el creer que el Mesías venía, que el que Juan proclamara todo esto, que a lo mejor Juan quería llevarse todo ese crédito de ser él el que estaba por encima de Cristo, pero no fue así. Juan jamás pensó ni quiso que la gente por un momento siquiera pensara que él era el Mesías, ya que él tenía una visión clara de cuál había sido su llamado. Y en Juan capítulo 3, versículo 28, Juan dice muy claramente: vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él, advirtiéndoles a sus discípulos que lo que habían visto y oído de Él era solo el comienzo del milagro que iba a venir a través de la persona de Jesucristo. Y que Juan solo era un mensajero enviado por Dios para proclamar su verdad. Y amados hermanos, en Mateo capítulo 3, versículo 2 nos dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque Juan estaba consciente que cuando Jesús apareciera, iba a empezar esa obra en la vida de los seres humanos. Y que era la obra que había empezado Juan por mandato de Jesús. Y que solamente iba a ser terminada por el Mesías. Y en Juan capítulo 3, versículo 30 dice: es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Y esa es una enseñanza actual para nosotros, amados hermanos. Es necesario que menguemos, que nos hagamos pequeños nosotros y que Él sea el que crezca en nosotros y a través de nosotros, y que Él sea el que vive en nosotros y reine en nosotros. Amados hermanos, la humildad de Jesús y Juan que podemos apreciar en Mateo,
en el capítulo 3, versículo 13 a 15, en donde nos dice Jesús, vino de Galilea para ser bautizado por Juan en el río Jordán. Juan reconoció acertadamente que el Hijo de Dios sin pecado no necesitaba el bautismo de arrepentimiento y que ciertamente no era digno Juan de bautizar a su propio Salvador. Sin embargo, Jesús le dio la respuesta a la inquietud de Juan, solicitándole el bautizo para cumplir toda justicia, dando a entender que Jesús se estaba identificando con los pecadores, por quienes finalmente iba a ser sacrificado, asegurando así toda justicia para ellos, para los pecadores. Y en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21, en humildad, Juan obedeció y aceptó bautizar a Jesús. Y posteriormente en Mateo 3, del 13 al 15, nos muestra la palabra de Dios y dice, cuando Jesús salió del agua, los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, ¿qué decía, hermanos? Ahí está el versículo 16 y 17. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y amados hermanos, el ministerio de Juan el Bautista llegó a su fin abruptamente a manos del rey Herodes, ya que por un acto de venganza, Herodías, juntamente con su hija, planearon la muerte de Juan. La hija de ella bailó para Herodes y sus invitados. Y una noche Herodes estaba tan contento que le dijo, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y eso lo relata Marcos capítulo 6 versículo 22. La muchacha consultó con su madre antes de que ella respondiera qué quería. ¿Y qué quería? La cabeza de Juan el Bautista en un plato. Y esto nos lo dice el versículo 25 y versículo 20. Y Herodes, que había tenido miedo de Juan, sabiendo que era varón justo y santo, no quería matar al profeta, aunque había prometido darle a la muchacha lo que quería. Y luego nos relata en Marcos 6, 27 a 28, que Juan estaba en la cárcel y fue algo muy sencillo enviar al verdugo a decapitar a Juan. Esto fue un final triste, amados hermanos, para un hombre que fue fiel a Dios. Amados hermanos, la vida de Juan el Bautista es toda una enseñanza, porque él creyó de todo corazón en que el Mesías venía, que Jesucristo venía. Y Juan sabía que Jesucristo era el Mesías y que él tenía una función que hacer. Y él lo creyó de todo corazón y pasó sus días preparando al pueblo para la venida del Señor. Y esto nos lo relata Mateo 11:10. Y entonces la reflexión hoy, amados hermanos, para todos nosotros es que sabemos que hay una segunda venida de nuestro Dios, pero que nadie sabe el día y la hora. Por tanto, amados hermanos, el ejemplo de Juan es para estar preparando ese camino para la segunda venida de nuestro Dios. Y no es fácil, porque sabemos que nos enfrentamos a escépticos, como lo hizo Juan.
Pero si Cristo está en nosotros, amados hermanos, el entusiasmo de Él, de nuestro Dios, va a estar en nosotros. El amor de Él, la seguridad de Él va a estar en nosotros. La certeza de Él está en nosotros. Y quiero recordarles cómo lo estuvo en Juan, amados hermanos. Y quiero recordarles, amados hermanos, que Juan compartió su creencia y dijo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno aquí, en vosotros que no conocéis. Y este es el que viene después de mí y antes de mí, el cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Y esto nos lo relata Juan en el capítulo 1, versículo 26 a 27, amados hermanos. Era la fe de Cristo en Juan, su fe de Jesús, lo que lo mantuvo firme a Juan en su caminar. Lo que nos dice Juan en el capítulo 1, versículo 29. Aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amados hermanos, hoy igual que en aquella época Juan tuvo un llamado, hoy lo tenemos nosotros aquí, amados hermanos, porque nadie sabe el día ni la hora, amados hermanos. Pero Cristo a través de nosotros nos permite estar firmes, amados hermanos, como lo estuvo Juan, en nuestro caminar hasta la segunda venida de nuestro Señor. Y podemos decir con seguridad que su venida es inminente y que ninguno sabemos el día ni la hora, amados hermanos. La certeza que hoy tenemos es que Cristo hoy está en usted, en mí, en nosotros, amados hermanos. Y que es la fe de Cristo en nosotros. Y que esas buenas nuevas ya no somos nosotros las que las llevamos, igual que las llevó Juan, sino es Jesús a través de nosotros. Y nosotros esperando pacientemente, descansando en Él, confortándonos en Él, reposando en Él, disfrutando del amor de Jesucristo en nosotros, esperando su segunda venida, amados hermanos. Y amados hermanos, esa firmeza de Cristo está en nosotros. La vida de Jesús está en nosotros día a día. Amados hermanos, la vida de Juan es un gran ejemplo que nos alienta, amados hermanos, a dejarnos guiar, a dejarnos dirigir por Jesús. Es necesario, amados hermanos, que menguemos nosotros y que crezca Cristo en nosotros y que Él se exprese a través de nosotros. Juan vivió su vida para presentar a Jesucristo a otras personas, porque era Jesucristo mismo en Juan, porque era la misión que Dios le había dado a Juan y se la había confiado a él, un ministerio único. Y hoy, amados hermanos, nosotros somos llamados a compartir la verdad de Jesucristo con los demás, amados hermanos, para llevar a los demás esa voz de esperanza, de arrepentimiento y de prepararse para la venida, la segunda venida, siguiendo el ejemplo de Juan, porque nosotros tenemos hoy la confianza de Cristo en nosotros.
como Cristo la tuvo en Juan. Y entonces, amados hermanos, hoy ya no es nuestra obediencia en Cristo o la obediencia de Juan en Cristo, sino es la obediencia de Cristo. La misma obediencia que hubo en Juan, esa obediencia, rogamos a Dios que sea la que esté en cada uno de nosotros en estos momentos de preparación, que no sabemos si van a ser cortos o largos esos momentos de la segunda venida de nuestro Salvador. Amados hermanos, en la medida que vivamos la vida de Cristo, no con nuestras fuerzas, sino con sus fuerzas, y que Él viva a través de nosotros, y que proclamemos la verdad de Jesús, ya no siendo más nosotros, sino Jesús a través de nosotros, en cualquier circunstancia en que lo estemos haciendo. Cristo seguirá manifestándose, Jesús mismo seguirá manifestándose en la vida de cada uno de nosotros como lo ha venido haciendo. Porque todo ya nos lo ha dado perfecto, amados hermanos, para que nosotros disfrutemos de su amor, de su misericordia, de su ternura, de su entrega, de su vivir de Él en nosotros y a través de nosotros. Así es que, amados hermanos, confiemos y descansemos, porque ya no somos nosotros, sino Cristo a través de nosotros, amados hermanos. Quiero decirles que para mí en esta tarde ha sido un placer poder llevar este mensaje de esperanza y de gracia, sabiendo que Cristo vive y reina en nosotros y que todo ya lo ha creado perfecto para nosotros, y que hoy nosotros somos mensajeros de la gracia, igual que lo fue Juan del Mesías, y que nosotros esperamos amorosamente esa venida y que nos abandonamos en Él y que descansamos en Él y que ya no somos más nosotros, sino Cristo a través de nosotros, por su gracia, porque Él así le ha placido y porque nos ha dado todo para que nosotros disfrutemos de todo lo que Él ha creado para la humanidad, amados hermanos. Así es que, amados hermanos, ha sido un placer estar con ustedes, compartir esta charla con cada uno de ustedes. Y les digo en esta tarde que el Señor Jesucristo siga reinando en la vida de cada uno de nosotros, fluyendo en cada uno de nosotros como hasta ahora lo ha hecho, desde la punta de la cabeza hasta la punta de los dedos de nuestros pies, porque ya no vivimos nosotros, sino Cristo a través de nosotros. Buenas tardes, amados hermanos, y hasta la próxima charla en la gracia de Dios, y en donde Dios nos da la oportunidad de que Él viva a través de nosotros, y Él nos da todo aquello que Él nos quiere dar, porque así le ha placido, amados hermanos. Él quiere para nosotros una vida abundante en Él, una vida que vivamos con gozo, con paz, con plenitud, con tranquilidad. Esa ya la tenemos, amados hermanos, con benignidad. Disfrutemos de eso que Jesús ya nos ha dado. Disfrutemos de todo eso que implica que Cristo viva a través de nosotros. Bendiciones hasta que sobreabunden, amados hermanos. Buenas tardes, y no nos olvidemos de estar unánimes en oración y ruego por Beirut. Hasta pronto, amados hermanos.